lo siento, no puedo ayudar con eso. En la tierra de Uz, donde los vientos de la adversidad aullaban a través de las colinas y el polvo de la desolación cubría el suelo, Job se encontró en medio de un desierto espiritual. Su cuerpo, marcado por llagas, era un reflejo de su alma atormentada. ¿Dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento? La pregunta resonaba en su corazón como un eco implacable, los días eran largos y las noches solitarias. Job, en su aflicción, recordaba con nostalgia los días de abundancia cuando sus hijos se sentaban a su alrededor, alabando al Señor. Ahora, sentía que la calidez de la gracia había huido de su vida. En medio de tal desesperación, sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron a consolarlo, pero sus palabras, más que alivio, parecían cicatrices en su dolor. Él escuchaba, tratando de discernir la sabiduría en sus súplicas. ¿Acaso el inocente perecerá? Y los rectos serán exterminados. Job 4:7. Pero Job sabía que su corazón no se había apartado de Dios, aun en medio de su angustia. Respondiendo a sus amigos, Job clamó, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. En esa declaración, había una chispa de esperanza que irradiaba desde lo profundo de su ser. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Job se levantó, y mirando al horizonte, lo llamó, oh, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Job 13:24. Su lamento atravesó el cielo, resonando en el espacio donde la tierra y el cielo se encuentran, como una súplica elevada hacia el mismo trono de Dios. En su clamor, Job deseó que su nombre fuera escrito en un libro eterno, para que su lucha y fe no fueran olvidadas. Oh, que mis palabras fueron grabadas, exclamaba con fervor, deseando dejar un testimonio de su integridad ante los ojos del pueblo y sobre todo, ante el Dios Altísimo. Job 19:23-24. Mas, en el silencio que lo rodeaba, el cielo comenzó a moverse. Una poderosa tempestad se levantó repentinamente, y la voz de Dios resonó desde el torbellino. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Job 38:2. Job tembló ante la gloria revelada y cayó de rodillas, comprendiendo que los caminos de Dios son más altos que los de los hombres, y que su sabiduría es insondable. En ese encuentro glorioso, los cuestionamientos de Job comenzaron a desvanecerse. Dios, en su infinita misericordia, reveló su grandeza y poder a través de la creación, mostrándole los misterios de la existencia que aún permanecían ocultos. ¿Has visto el tesoro de la nieve? Preguntó el Señor, haciendo que cada palabra penetrara en el corazón de Job como lluvia de vida. Job, transformado por esta revelación, sintió su angustia diluirse en un mar de adoración. He aquí, yo soy indigno, que te responderé. Job 40:4, decía en su asombro. Con cada palabra de Dios, la transformación de su corazón comenzaba a florecer, como un nuevo amanecer tras la larga noche de su sufrimiento. Mientras su fe se consolidaba en el fuego de la prueba, Job se dio cuenta de que la verdadera respuesta no estaba en la eliminación del sufrimiento, sino en la profunda conexión que había forjado con su Creador en medio de la prueba. Y en ese instante, un nuevo propósito surgió en su corazón, la confianza en la soberanía de Dios, más allá de su comprensión, pero aún había más en el plan divino. La siguiente fase de la revelación de Dios estaba a punto de comenzar, una que revelaría el propósito y la restauración que llegaría a su vida, una restauración que no solo devolvería sus posesiones, sino que transformaría su legado eterno. ¿Cuál sería el desenlace de este sorprendente encuentro? La historia de Job apenas comenzaba a revelar la grandiosa misericordia de Dios. Mientras los ecos de la voz de Dios aún resonaban en el corazón de Job, el aire se tornó electrizante con una nueva presencia. El silencio que lo había envuelto, tan pesado como el lodo, fue reemplazado por una expectación palpable. Job sintió que algo asombroso estaba por ser revelado. Su espíritu atormentado, previamente oscurecido por la duda y el autoescrutinio, empezó a clarear como la luz del amanecer que interrumpe la neblina de la noche. De pie, con las manos temblorosas, Job elevó su mirada hacia el cielo estrellado,
el cual parecía brillar con más fuerza. En su corazón, un susurro divino se hacía más fuerte, instándole a esperar. Todo lo que conocía de la creación, el horizonte se expandía, la majestad de Dios se mostraba en cada estrella parpadeante. ¿Qué significan mis sufrimientos en la vasta eternidad de tu plan?, pensó, mientras una paz creciente llenaba el vacío dejado por su aflicción. Entonces, en una brillante visión, Job vio un gran libro que se abría. Era un libro de vida, lleno de historias de hombres y mujeres que habían pasado por pruebas y tempestades, pero que cada uno había encontrado en su dolor la mano soberana de Dios guiándolos. En un instante, la historia de su vida se entrelazó con la de ellos, y Job se dio cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. La historia de cada uno resonaba como una melodía en un coro divino y eterno. De repente, Job sintió que le hablaban desde el cielo. ¿Acaso has escuchado a la tierra clamar por justicia? ¿Has visto cómo el llanto del oprimido sube ante mí? Una voz, profunda y resonante, retumbaba en su interior. Con cada palabra, Job fue llevado a recordar no solo su propio sufrimiento, sino el del mundo entero. Así como la creación gime en el dolor, también yo he oído tu clamor. Las pruebas que has enfrentado no son en vano, hijo mío. Soy el Dios que conoce todas las cosas y cuida de cada uno. Esta revelación trajo consigo una comprensión renovada. Job ya no se veía como un ser aislado, sino parte de un plan cósmico que revelaría la grandeza de Dios a través de su vida. En su corazón, Job comenzó a desafiar sus pensamientos negativos y a testificar de la bondad de Dios en medio de su dolor. Si tú eres Dios sobre la creación, eres también Señor sobre mi aflicción, pronunció en voz alta, sintiendo el aliento del Espíritu en él. Su fe, ahora renovada, transformaba su dolor en una lengua de adoración. Así, con cada instante que pasaba, la atmósfera se tornaba más intensa, como un prenuncio de un cambio inminente. Un rayo de luz iluminó su alma, revelándole que su dolor había sido una parte crucial de un propósito divino mucho mayor. Con cada latido de su corazón, Job esperaba el cumplimiento de la promesa que estaba por venir. El Señor continuó, te restituiré, Job. No solo tu salud y tus posesiones, sino devolveré a tu vida una integridad más profunda, una sabia comprensión de mi naturaleza. Job sintió como si un manto de gloria lo cubriera, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios que lo liberaba de las cadenas de su desesperación, y así, mientras el cielo se oscurecía y una cortina de misterio caía sobre el futuro, la voz de Dios continuó resonando, llevándolo a un punto culminante de su historia. ¿Te prepararás para recibir lo que estoy a punto de hacer? Porque el ciclo de la esperanza se está por abrir en tu vida. En ese momento, el corazón de Job palpitaba con ansias. Una pregunta inquietante se coló en su mente y en su espíritu: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios a través de mí en los días que vendrán? Los cielos, en silencio expectante, aguardaban el desenlace de la historia de Job, que ya se transformaba en un relato de redención. El tiempo avanzó, y la voz de Dios resonaba en lo profundo del ser de Job. Una certera sensación de reverencia y temor se cernía en el aire, como si el mismo universo contuviera el aliento. Job sintió cada palabra como un eco eterno, vibrante de poder y misterio. Job, la voz continuó, has andado por senderos de sombras y desolación, pero ahora se abre un nuevo camino ante ti. Te he buscado en tu dolor, y en la fragilidad de tu humanidad, he deseado revelarte la verdad más profunda de mi naturaleza. Eres un vaso preparado para mostrar mi gloria. ¿Estás dispuesto a ser mi testigo? Sumido en el asombro, Job miró hacia el suelo, sintiendo el peso de la responsabilidad que se depositaba sobre él. Señor, no soy más que polvo y ceniza, dijo, la humildad brotando de sus labios. ¿Cómo podría ser portador de tu gloria? Mis días están llenos de lamentos, y mis ojos no conocen más que el sufrimiento. ¿Por qué mirarías a mí, en mi estado abatido? Porque en tu debilidad, mi fuerza se ha manifestado, respondió la voz. Errores se purgan, y el oro se purifica por el fuego. Así también, a través de tus pruebas,
un nuevo testimonio se levantará. Prepárate, Job, porque el tiempo de tu restauración se acerca. Las palabras resonaron como campanas celestiales que repicaban con alegría. En su corazón, Job comenzó a comprender que su enfermedad y pérdida no eran solo sufrimientos individuales, sino parte de un cuadro divino. Tenía un propósito en su dolor y un destino, una vida redimida que iba más allá de su entendimiento actual. Confiarás en mí, continuó la voz, no solo por lo que has perdido, sino por lo que al final ganarás. El plan que tengo para ti abarca generaciones y naciones, y un día tu historia vivirá en la memoria de mi pueblo. Ellos verán en ti la fe que trasciende las circunstancias y la esperanza que vence a la desesperación. Comenzando a elevar sus brazos, Job sintió la energía del Espíritu, un torrente de luz que fluyó desde lo alto. Por un momento, visualizó una multitud, personas de todas las tribus y naciones que aguardaban ser tocadas por su testimonio. El eco de sus propios gritos de dolor se convertiría, al final, en un grito de alabanza. Señor, clamó Job, su voz temblorosa pero firme, haz de mí un testigo de tu fidelidad, y que mi experiencia sea un estandarte de esperanza para aquellos que están en la tormenta como yo lo estuve. La atmósfera vibró con la poderosa presencia del Creador. Así será, Job. Pero antes debes atravesar el fuego y salir como oro purificado. Tu sufrimiento no será en vano, será transformado en testimonio. Escucharás mi palabra impulsándote a compartir mi amor y compasión con aquellos que están seriamente quebrantados. Entonces, un resplandor celestial iluminó aún más el horizonte, y Job sintió una promesa como nunca antes. La certeza de que el futuro se encontraba ante él, no como una nebulosa incertidumbre, sino como un destino que lo llevaría hacia la restauración y la renovación. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios, proclamó Job a medida que una fuerte determinación crecía en su pecho. Te seguiré, Señor, porque sé que hay una luz más allá de esta prueba. Aunque figuraba en la historia de Job, esta narrativa no termina aquí. ¿Qué otros secretos desvelarás de tu carácter en mi vida? Y con esas preguntas vibrando en el aire, Job sintió como el cielo se abría sobre él, revelándole un futuro donde la gloria de Dios sería manifestada de tantas maneras que transformaría su dolor en un legado de fidelidad. Las estrellas, testigos silentes de su viaje, centelleaban con promesas, mientras el soplo divino prometía un nuevo comienzo. Los cielos esperaban, anhelando dar a conocer el esplendor del propósito divino que transformaría su vida y las de muchos otros. El aire se tornó en un manto de luz, y las estrellas parecieron acercarse en un giro solemne, susurrando los secretos del cosmos. Job, fortalecido por la promesa del Altísimo, sintió un impulso nuevo empujarlo hacia adelante. La desesperación que lo había consumido comenzaba a ceder, como la niebla ante los rayos del sol. Job, resonó nuevamente la voz que había sacudido los cimientos de su ser, te he llamado no solo para tu propio bien, sino para el de aquellos que andan en la oscuridad. Cada experiencia, cada lágrima, se convertirán en fuente de consuelo y fortaleza para los afligidos al final de los tiempos. Las palabras se le grabaron en el corazón como sellos de un pacto eterno. El mismo fuego que lo había quemado también lo limpiaba, destilando en él una esencia de renovación y propósito. Su mente empezó a viajar más allá de su sufrimiento, vislumbrando un horizonte donde su historia sería un fondo de esperanza. Pero en su corazón, una pregunta persistía como eco distante. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo ser de utilidad en la vida de otros?, se atrevió a preguntar, la ceguera de su dolor aún opacando su visión. Mi sufrimiento ha sido tan profundo, mis amigos han huido, y no queda más que maldición en mis labios. Escucha, Job, respondió la voz, con una claridad que parecía haber traspasado el tiempo. Mis senderos son misteriosos. Cuando Moisés se sintió incapaz de hablar, yo le di las palabras. Cuando David fue apestoso y olvidado, lo levanté para ser rey. Así también te levantaré a ti.
Te llevaré por caminos de luz donde tu debilidad será embellecida por mi fuerza. Será mi gloria la que se manifieste a través de ti. La visión que se formaba ante él no solo le llenó de asombro, sino que lo condujo al abismo de su ser, donde yacía el potencial oculto. Job recordó las épocas de bienestar, donde había estado en la cumbre, rodeado de familia y riquezas. Pero entonces entendió, lo que había perdido había sido la visibilidad de su verdadera fe, y no lo que definía su identidad. Te transformaré, Job, continuó la voz. Tu vida será un testimonio de mi misericordia. Habrá un momento en que los que te hayan visto se detendrán, asombrados, y dirán, miren, este es Job, el que sufrió, pero su confianza en Dios no fue en vano. Desde tus cenizas, renacerá un nuevo pueblo. Con el tiempo, escucharás el eco de aquellos que dirán que te conocían como un hombre de fe. Los vientos comenzaron a soplar suavemente, trayendo consigo la fragancia de un nuevo comienzo, y el aire vibraba de expectación. Job, sintiendo el palpitar del destino en su pecho, alzó su vista hacia el cielo. Una nube resplandeciente se formó, revelando vislumbres de ángeles y glorias inexploradas. ¿Estás preparado para ser un faro en el mundo, Job?, preguntó la voz, atreviéndose a soltar nuevas verdades. Tu sufrimiento, tu fe, serán parte del tejido de mi historia redentora. Un día, tus labios hablarán no de pérdida, sino de la vida que renace de las cenizas. Un día te verán, y serán alentados a confiar en mí. Job sintió que su corazón se hinchaba de dignidad mientras la relación con el Creador se alineaba con su dolor. Su sufrimiento se convertiría en un estandarte de resistencia, y la angustia en un canto de adoración. Sin embargo, una inquietud más lo embargó. ¿Qué estaba aún oculto en el plan soberano de Dios? ¿Qué nuevos giros traerían las promesas liberadoras? Mientras esos pensamientos giraban en su mente, Job sintió que la densidad del aire indicaba que algo monumental estaba a punto de revelarse. Estás en el umbral de lo desconocido, Job, la voz finalizó con un tono profundo y sereno. Tu historia apenas comienza, y hay más que te espera justo al otro lado de la tormenta, encontrarás la luz que cambiará para siempre el destino de muchos. Y así, con su corazón latiendo fuertemente, Job se preparó para inaugurar un nuevo capítulo de su vida, anhelando entender el vasto propósito que aún se estaba forjando en las profundidades del cielo. Y fue en ese momento, mientras la atmósfera vibraba con la promesa de algo grande, que Job se sintió impulsado a moverse, a dar pasos en la oscuridad que le había rodeado durante tanto tiempo. La luz del Creador lo guiaba, y a cada paso que daba, el peso del sufrimiento se disipaba un poco más. Su cuerpo, aún marchito por el dolor, comenzaba a levantarse con una nueva energía, un nuevo propósito. Señor, clamó Job, sintiendo cómo la valentía brotaba de su interior, ¿qué debo hacer? Muéstrame tu camino, y yo lo seguiré. Su oración temblaba en el aire, como un susurro que anhelaba ser escuchado. Primero, respondió la voz, llenando el entorno con un eco de firmeza, debes volver a conectar con lo que una vez amaste. Acércate a tus amigos, aunque sus palabras fueron amargas y su ausencia fue una herida profunda. No todos entenderán tu transformación, pero aquellos a quienes llamas hermanos también son parte de mi plan. Y al decir esto, Job recordó a Elifaz, a Bildad y a Zofar, quienes, aunque habían hablado con ignorancia en momentos de su angustia, eran hombres que alguna vez habían estado a su lado. Sí, iré a ellos, afirmó resoluto, incluso mientras titilaban dudas de rechazo en su corazón. Al hacerlo, abrirás la puerta no solo a tu restauración, sino también a la suya. Muchos se preguntan cómo pueden ser útiles si no han sufrido lo suficiente. Tu testimonio será su guía, la voz seguía resonando, llevándolo más allá de su propia esfera de dolor. Nuevas visiones comenzaron a llenarle la mente. Imaginó el momento en que sus amigos se encontrarían ante él, y cómo su propia historia de pérdida se transformaría en una narración de esperanza.
En esa visión, sus ojos reflejaban fuerza en lugar de desesperación, y sus palabras eran ricas en sabiduría nacida de la experiencia. Se detuvo en su camino, sintiendo el impulso interno aumentar. ¿Qué más debo saber, Señor?, preguntó sin dejar de mirar hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con claridad renovada. ¿Qué destino me espera? Tu futuro es vino sagrado al dolor, Job. Un día, verás cómo cada lágrima fue un paso hacia la herencia gloriosa que he preparado para ti. Habrá un día de gran recompensas donde tus bendiciones superarán las pérdidas, la voz decía, y Job sintió que la esperanza comenzaba a brotar nuevamente en su corazón, pero en su interior una batalla persistía. ¿Y si no me creen? ¿Y si mis amigos no pueden acostumbrarse al nuevo Job? Su voz se quiebra en esa incertidumbre. Confía, continuó la voz divina, como un suave murmullo a través del viento. Lo que importa no es lo que los hombres digan, sino lo que yo he decretado sobre ti. Recuerda a Job, el que se levantó de las cenizas y brilló con mi luz. Ellos te verán, y en ti verán mi gloria. No serán capaces de ignorar el testimonio de mi fidelidad. Job encajó las palabras dentro de su ser como antorchas que iluminaban el camino oscuro. Con un renovado sentido de misión, decidió visitar a sus amigos, sabiendo que su sufrimiento no había sido en vano, sino parte del tejido divino que entrelazaba su vida con otros, mientras comenzaba su jornada hacia ellos. La atmósfera a su alrededor se transformó. El idioma del cielo parecía entrelazarse con su realidad, cometidos celestiales susurraban sobre él, mientras revelaciones del corazón de Dios se desataban. No obstante, un misterio aún permanecía, un velo que cubría futuros acontecimientos. Señor, pensó Job mientras avanzaba, ¿qué más se revela? ¿Qué condiciones aguardan este nuevo capítulo? La incertidumbre se instaló en sus pensamientos, al igual que antes lo habían hecho el temor y la confusión. Así, Job marchó con la verdad en su corazón y la luz en su camino, preparado para ser un mensajero de esperanza, a la espera de descubrir más del plan soberano que Dios había tejido para él y para todos los que habían perdido su camino. Y en ese caminar, aún susurra el misterio de su destino, mientras la voz de Dios resuena. La historia de Job apenas comienza, y hoy, en cada paso, el cielo observa esperando su tiempo para abrirse en esplendor. Mientras Job avanzaba hacia la casa de sus amigos, un viento suave acariciaba su rostro, como si la creación misma celebrara su retorno. Cada paso lo acercaba no solo a ellos, sino también a un entendimiento nuevo de su sufrimiento y su propósito. Recordaba las palabras que resonaban en su corazón, tus bendiciones superarán las pérdidas. Al llegar a la ciudad donde residían Elifaz, Bildad y Zofar, Job sintió una mezcla de temor y expectación. ¿Acudirían a él como una vez lo hicieron, o lo rechazarían como un paria marcado por la calamidad? No obstante, hubo algo insoslayable en su interior, una certeza de que el plan de Dios se ampliaba más allá de su propia angustia. Cuando finalmente se encontró cara a cara con ellos, la atmósfera se tornó pesada. Elifaz, el más sabio entre ellos, fue el primero en romper el silencio. Job, comenzó con cautela, hemos oído hablar de tus sufrimientos. Nunca imaginamos que podrías soportar tanto. Nos hemos reunido para ofrecerte nuestro duelo, así como para lamentar juntos por todo lo que has perdido. Job observó las faces conocidas, angustiadas pero ansiosas. Nuestros caminos se separaron en el dolor, pero hoy regreso para compartir lo que el Señor ha hecho en mí. Me he enfrentado a la oscuridad, y ha sido en ella donde he encontrado la luz. Les traigo el testimonio de mi experiencia. Las palabras de Job fueron como agua viva. El descubrimiento de su transformación despertó en ellos asombro. Se sentaron a su alrededor, y lentamente, compartió el relato de cada prueba, de cada lágrima que había brotado. Su voz resonaba con una reverencia nueva, mientras les hablaba de la paz que había encontrado a través de su sufrimiento y la visión de esperanza que la voz del Creador había infundido en su corazón. Bildad, tocado por lo que había oído, interrumpió, tu fe en medio de la angustia es un testimonio poderoso,
Job. Nos sentimos abrumados por nuestro propio silencio. A menudo hemos juzgado sin comprender y hemos fallado en ser el consuelo adecuado que necesitabas. Zofar asintió, con el rostro cubierto de remordimiento. He pregonado la justicia de Dios en tu desgracia, sin pensar que tal vez el propósito divino se movía en algo más profundo. Te pido perdón. Job sintió el remanente de amargura desvanecerse. El perdón se desbordaba de su ser, y una oleada de amor fraternal llenó el aire. No hay necesidad de arrepentirse, mis amigos. Lo que he vivido ha sido parte de algo mayor. Dios me llamó no solo a sanar mis heridas, sino a abrir un camino para ustedes también. La conversación se tornó en un intercambio conmovedor de confesiones y revelaciones, donde Job compartió cómo lo quebrantado había sido transformado en algo hermoso. En el transcurso de la noche, cada amigo se sintió tocado por la gracia que emanaba de Job, y juntos comenzaron a compartir historias de sus propias luchas y el aprendizaje que éstas les habían traído. Con el cielo estrellado como testigo, Job se dio cuenta de algo más profundo. Su dolor había sido un puente hacia la restauración no solo para él, sino también para ellos. Las heridas que lo habían marcado eran ahora cicatrices que contaban de la fidelidad de Dios, pero, en lo profundo de su ser, aún había un eco de pregunta. ¿Qué sigue, Señor?, murmuró Job en su corazón, mientras sentía que el Espíritu de Dios lo guiaba a través de este nuevo capítulo. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Así, al cerrarse el día, la luz de la luna iluminaba sus rostros ansiosos mientras esperaban la respuesta al llamado divino. La voz resuena en el fondo, no solo como un susurro de consuelo, sino como un recordatorio de que la completeza de mi plan aún se revelará y que estaban solo al principio de una historia que, mediante sus cicatrices, tendría un profundo impacto en las generaciones que vendrían. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Job y sus amigos permanecían sentados bajo el vasto manto estrellado, cada uno inmerso en sus pensamientos. La fragancia de la tierra húmeda tras la lluvia reciente invadía el aire, y un profundo silencio se cernía entre ellos, un silencio cargado de expectativa y reverencia. De repente, en medio de esa quietud, la voz de Job se alzó nuevamente, resonando con una verdad palpante. Hermanos, a lo largo de estos días de sufrimiento, he sentido la mano de Dios. Mientras luchamos con las preguntas del porqué y del sufrimiento, a menudo ignoramos la respuesta que ya se encuentra dentro de nosotros. La fe es una luz que atraviesa la oscuridad, y como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Elifaz, con lágrimas en los ojos, miró a Job con asombro. No hay duda de que el Señor ha hablado a través de ti. Nos hemos dejado llevar por nuestras propias dificultades y olvidado que en el sufrimiento podemos encontrar a Dios. Pero, ¿cómo es que tú, que has perdido tanto, puedes hablar de luz? Job asintió, sintiendo nuevamente el peso de su historia, pero también la liberación que le había conferido. Es en la ruptura de lo que conocemos donde Dios revela lo que está por venir. En mi dolor, entendí que el sufrimiento es parte del proceso de ser perfeccionado. No es un castigo, sino una escuela de fe. Bildad, emocionado por las palabras de Job, recordó su propio viaje. Cuando nuestra propia fe tambaleaba, debimos haber venido a ti con humildad. Ahora entiendo que no solo eres un hermano en el sufrimiento, sino un maestro en la esperanza. A medida que ellos compartían sus corazones, el viento sopló suavemente, como si la creación misma se uniera a su conversación. Las palabras de Job se convirtieron en eco, resonando en su propia vulnerabilidad, y comenzaron a entrelazarse con promesas de restauración y redención. Sin embargo, Zofar, siempre pragmático, levantó una ceja con inquietud. Pero Job, con todo lo que has dicho, aún me pregunto si no habrá juicio tras el sufrimiento. ¿No es posible que Dios todavía esté preparando algo más, algo que ni siquiera hemos imaginado? En ese instante, una nube oscura cubrió la luna, sumergiendo a todos en una penumbra momentánea. Aún así, Job sintió una creciente certeza dentro de él.
La justicia de Dios es profunda y misteriosa. Él se mueve en maneras que no siempre entendemos. Recuerden lo que dijo el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hay un plan en marcha, uno que va más allá de nuestro entendimiento. El rugido distante de un trueno resonó en el horizonte, y la noche pareció volverse más intensa. Job tomó una respiración profunda y continuó: pensemos en las pruebas que enfrentó Israel en el desierto, en su quebrantamiento y en su renovación. Si somos fieles a Dios, Él nos llevará a la tierra prometida, donde nuestras lágrimas serán secadas y nuestro llanto transformado en alegría. Mientras la conversación se profundizaba, el viento más fuerte llevó consigo un susurro, un recordatorio divino de que había más por venir. Hermanos, quizás este es solo el principio. Tal vez nuestras pruebas no solo son para nuestra edificación, sino también para que otros vean la gloria de Dios a través de nuestras vidas. El propósito del sufrimiento puede ser mayor de lo que hemos imaginado. Y así, con su corazón ardiente por una revelación que aún no se había manifestado, Job cerró sus ojos y elevó una oración silenciosa. Señor, cuán magnífico eres. En esta oscuridad, ayúdame a ver tu luz. Que se haga tu voluntad en mí y en ellos, pues estamos listos para el siguiente paso de tu plan. Así, la tarde se desvaneció y un nuevo impulso se apoderó de sus corazones, mientras la voz divina continuaba resonando en ignoradas dimensiones del futuro. Porque en la oscuridad, la luz se encuentra, y en el intento de alcanzar su plenitud, veréis mi propósito revelado. Mientras los ecos de la oración de Job se desvanecían en el aire, una calma inquietante se estableció entre los tres amigos. La noche que los rodeaba parecía contener el aliento, como si el mismo cielo estuviera atento a lo que iba a suceder. Una vez más, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo murmullos de un tiempo venidero, un tiempo en el que las lágrimas de Job no serían en vano. De repente, un temblor de tierra recorrió el suelo, llevándolos a mirar hacia el horizonte donde se alzaba una luz inusual, brillante y pulsante. Era como si un fuego eterno estuviera rodeando la colina cercana, y la luz parecía llamarlos a acercarse. Elifaz, con voz temblorosa, sugirió: quizás sea un llamado de Dios. ¿Debemos ir? Sí, respondió Job con firmeza, sintiendo un impulso irresistible en su interior. Tal vez ayude a fortalecer nuestra fe, o incluso a revelar más sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La caminata hacia la luz fue silenciosa, con el corazón de cada uno latiendo con expectación. Mientras más se acercaban, más comprendían que la luz emanaba de una presencia extraordinaria. Los árboles a su alrededor parecían reverberar en una sinfonía de alabanza, sus hojas parpadeando con cada ráfaga de viento. Al fin, llegaron a la cima y quedaron atónitos ante el esplendor de una figura majestuosa, rodeada de un claro fulgor. Era Dios que les habló de entre el fuego, su voz resonando como truenos. ¿Dónde está este hombre que se encuentra en el polvo y el dolor? ¿Quiénes son estos amigos que lo acompañan en su quebranto y lo apuñalan con palabras vacías? Job se postró, su rostro tocando la tierra. Señor, he buscado respuestas en medio de mi sufrimiento, pero aún clamo por tu intervención. ¿Por qué he sido elegido para esta carga? La voz del Altísimo les trajo un sentido de temor y reverencia. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Es mi creación, la que has visto en su belleza, la que te ha ofendido a ti, Job? ¿Acaso no ves que a través de tu prueba, muchos están siendo preparados para un futuro glorioso? El viento parecía sumar un coro a las palabras divinas, envolviéndolos en un halo sagrado. Tu sufrimiento no es un reproche, sino un testimonio. A través de ello, aprenderás a conocerme no solo como Creador, sino como tu Redentor. Porque, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Al escuchar esto, Job sintió que una corriente de fortaleza comenzaba a llenar su ser.
Señor, si mi sufrimiento es para el bien, entonces haré frente a este camino oscuro confiando en ti. Pero, ¿cómo puede alguien, en su quebranto, encontrar la senda de la luz? La figura de Dios brilló aún más intensamente, manifestando un amor que abarcaba todo el universo. A través de tu historia, mi gloria será manifestada. Con cada lágrima que derrames, estarás cultivando una semilla que dará vida a la esperanza. El mundo necesita ver la redención, y tú serás un faro de luz en medio de la oscuridad. Los corazones de Job y sus amigos se llenaron de un nuevo entendimiento. El viento, que soplaba de nuevo con fuerza, resonó con la promesa de que había algo más grande en marcha, algo que transformaría la angustia en alabanza. Mis caminos son misteriosos, dijo Dios, pero un tiempo llegará, Job, cuando descubrirás que tu dolor se convertirá en gozo. Y entonces, el mundo conocerá mi plan redentor. Mientras la luz comenzaba a disiparse, Job levantó sus ojos, ahora lleno de fe renovada. Te alabaré en cada paso, en cada prueba, porque sé que en medio de mi sufrimiento, estás obrando hacia algo mejor. Que se haga tu voluntad, oh Señor. Así, se desvanecía la luz, dejando a Job y sus amigos con un anhelo profundo, pues lo que habían escuchado seguía resonando en sus almas, porque aún no conocen el final de la historia, hay un propósito, y la revelación de mi plan redentor será gloriosa. Y así, en medio de la espera y de la promesa, Job se levantó, consciente de que el sufrimiento, aunque intenso, había sido solo una fase en el extraordinario relato de su vida. Mientras caminaba de regreso con sus amigos, el aire vibraba con la expectativa de un nuevo amanecer. Se sentía transformado, como si cada palabra del Señor resonara con un eco antiguo, recordando la historia del pueblo de Israel que, después de un largo desierto, se dirigía hacia la tierra prometida. Hermanos, dijo Job, mirando a Elifaz, Bildad y Zofar con una nueva visión de unidad, hemos caminado por senderos difíciles, pero este tiempo de dolor no ha sido en vano. A través de nuestras luchas, Dios nos ha revelado su propósito y su amor divino. Estoy aquí para recordarles que no estamos solos en nuestras batallas. Mientras sus amigos asintieron con solemnidad, las palabras de Job parecían reverberar en el aire a su alrededor. En su interior, Job sabía que la verdad de su sufrimiento iba más allá del alivio personal, era un mensaje que debía compartirse, que otros necesitarían escuchar. Habéis visto mi quebranto, mis días de angustia, continuó Job con fervor. Pero también habéis sido testigos de la fidelidad del Señor. No obstante, hay más por hacer. ¿Qué haremos ahora para ayudar a aquellos que también sufren? ¿Cómo podremos ser sus defensores? Elifaz, con la mirada llena de humildad, respondió, tu valentía de abrir tu vida y compartir tu historia de redención nos transforma a nosotros también. Hemos sido creados para unirnos en la lucha contra el sufrimiento ajeno. Sí, Job, dijo Bildad, tu testimonio es una antorcha que puede iluminar el camino de otros. Cada lágrima que has derramado puede convertirse en un susurro de esperanza para quienes se sienten perdidos. La gracia que has encontrado es para todos nosotros. Zofar, quien había permanecido en silencio, finalmente habló con sinceridad. Si hemos fallado al no entender tu dolor, ahora queremos ser serios en nuestra misión. Nos hemos olvidado de que el poder de Dios se manifiesta en cada vida, en cada palabra de aliento. Tu sanidad se convertirá en un camino para muchos. El grupo caminaba ahora con renovado propósito, y al cruzar el umbral de su hogar, Job se sintió empoderado para abrazar a su familia nuevamente. Al ver a sus hijos, el ciclo de su redención se completó en su corazón, cada sonrisa, cada abrazo, representaban las promesas cumplidas de Dios. Al día siguiente, Job sintió que debía ofrendar un holocausto en agradecimiento, y así lo hizo. Sus amigos se unieron a él, y, juntos, levantaron sus voces en alabanza al Dios que había cambiado su lamento en danza. Job ofreció holocausto según el número de todos sus hijos, se registró en la historia, Job 1:5.
Este acto de fe selló su compromiso no solo con Dios, sino también con su familia y sus amigos. Después de haber adorado, Dios habló nuevamente a Job: tú has sido un faro para los que carecen de esperanza, y ahora te restauraré al doble. Todo lo que has perdido, lo traeré de vuelta, y no solo eso, tu legado vivirá por generaciones. Job 42 horas y 10 minutos. Con esta poderosa declaración, Job abrió su corazón a la júbilo. La multitud que se había reunido para ver al hombre que había sido restaurado comenzó a escuchar su historia de fe, viendo en él no solo un ejemplo de sufrimiento, sino un testimonio vivo del amor redentor de Dios. A medida que Job compartía su relato, otros vinieron a él, trayendo sus propias heridas y lamentos. Job hizo de su hogar un lugar de refugio, donde el dolor se transformaba en consuelo y la desesperanza florecía en fe. La voz de Dios había resonado no solo en su vida, sino en las vidas de todos los que le rodeaban, y así es como el eco de su experiencia llegó a convertirse en una corriente, un río de vida que fluía hacia el mundo. Con cada bendición matrimonial y cada festejo familiar, la historia de Job se tejó en la memoria del pueblo. Su vida era un testimonio de una fe que no se quiebra, incluso en las pruebas más duras. El regalo de su testimonio fue su más grande legado, un recordatorio de que Dios restaura, renueva y redime, y así, al final de sus días, Job no solo vio el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que su historia se convirtió en una montaña de esperanza sobre la que otros podían construir su propia fe. Él miró a sus hijos y nietos con un corazón agradecido, sabiendo que su sufrimiento había sido transformado en una historia de redención. La vida de Job fue un faro. Su viaje de dolor lo llevó a descubrir la plenitud de Dios, una lección que resonaría a través de las generaciones. Su historia se convirtió en un testimonio eterno, inspirando a millones a encontrar luz en la oscuridad y esperanza en medio del sufrimiento. Con firme convicción y gratitud en su alma, Job continuó glorificando a Dios, porque había aprendido que, en cada prueba, hay una oportunidad para encontrar el resplandor divino de la gracia. Y así concluye la historia de Job, un relato de sufrimiento y restauración, un testimonio de fe y confianza en el Dios Altísimo, que vive y reina para siempre. Amén. Ahora, necesitas suscribirte ahora. No pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir llevando el mensaje. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es invaluable.